Nuevamente bienvenidos a este programa Erika Manualidades. Como ha sido costumbre en los últimos programas, estamos promoviendo los emprendimientos locales para que también sea como una ventana para ustedes, los televidentes, para que conozcan estas personas tan talentosas de nuestro municipio y que accedan también al arte que ellos hacen. En el día de hoy nos acompaña una persona muy especial, ella es Lorena Ciro. Hola Lorena, ¿cómo está? Hola Erika, bien. Bueno Lorena, cuéntenos un poquito acerca de usted a todas las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, hola Erika, hola a todos. De antemano agradecerte mucho por esta bonita invitación. Les cuento, mi nombre es Lorena Ciro, soy diseñadora gráfica y bueno, hace más o menos 1 año y medio vengo con el tema del bordado, algo que me ha atrapado, que me ha enamorado, entonces vengo a compartirles un poco de mi conocimiento acerca de esta práctica tan bonita. Bueno Lore, y para todas las personas que vean el programa y estén interesadas acerca de sus obras, de adquirir una de las obras que vemos en este momento o de adquirir sus servicios como profe en esta técnica, regálenos un número de contacto. Perfecto, bueno, mi número de teléfono es 310-597-1984. Me pueden escribir a WhatsApp o se pueden comunicar. También tengo Instagram, me encuentran como @lore_ilustra y de esa manera se podrían comunicar conmigo. Listo Lore, entonces acá tenemos, hablando del COVID-19, tenemos el distanciamiento adecuado, entonces nos vamos a retirar los tapabocas para que así ustedes puedan comprender más fácil lo que decimos y también para que sigan el proceso de una manera más clara. También recordarles que nos pueden seguir a través del canal de YouTube, Canal 8 La Unión, donde pueden ver la repetición paso a paso de este programa y de los anteriores. Bueno Lore, no siendo más, entonces vamos a iniciar con este proyecto en el día de hoy. Hoy vamos a hacer este florero. Es un bordado básico por cuestiones de tiempo, pero en el que vamos a aprender varios tipos de puntada. Esperamos que les guste, que aprendan mucho y que si quieren aprender este bello arte se contacten con Lorena. Bienvenidos. Bienvenidos. Los materiales que vamos a necesitar en el día de hoy, Lorena, cuéntenos cuáles son. Bueno, para el bordado a mano normalmente se utilizan las tamboras, Sí. que son estas, y hay de diferentes materiales. Sí. Tenemos tamboras de madera, de bambú, que son estas que ven aquí, y de plástico. En esta ocasión vamos a utilizar una tambora de plástico. También se utilizan los hilos, que hay de diferentes clases. Tenemos hilo coral, que se utiliza mucho para tejer, pero pues también sirve para la práctica del bordado. Y tenemos hilo moliné, que es este que vemos acá. Viene por madejas y se puede dividir en varias hebritas, porque trae pues como bastantes. Entonces si lo queremos hacer rendir, pues se puede dividir en 2 o 3. Y tenemos también hilo perlé, ese no lo tenemos acá, pero también se utiliza mucho en la práctica del bordado. Entonces digamos que el hilo moliné es como el más delgado. Continuaría el hilo perlé, que es el intermedio, y el hilo coral, que es pues como el más gruesito. Bueno, también tenemos la lana, que es más gruesa. Lore, y una pregunta, para las personas que de pronto quieran iniciar en esta técnica del bordado, ¿cuál sería el hilo como más fácil de manipular o con el que de pronto pueden aprender un poquito más fácil en esa etapa de iniciación que todavía estamos, como se dice tradicionalmente, buñuelos pues en la técnica? Bueno Erika, realmente creo que el hilo no tiene pues como mucha trascendencia a la hora de iniciar. Personalmente, cuando yo inicié lo hice con el hilo moliné, pero se puede iniciar tranquilamente con el coral, el perlé, pues no tiene como mucha diferencia el tipo de hilo.
Y bueno, aparte de estos materiales que hasta ahora nos has contado, ¿qué más necesitamos? Bueno, necesitamos tijeras, agujas, tenemos varias clases de agujas, acá hay varias. Sí. Tenemos pues como esta agujita punta Roma, no tienen punta, es decir que no chuzan. Tenemos agujas laneras, pues que es para introducir la lanita, que es un poquito más gruesa, y las agujas tradicionales pues para coser cuando estamos en nuestras casas, que se nos rompe la camisa. Entonces tienen un ojal un poquito más pequeño porque ese hilo es más delgado. También utilizamos la tela. En este caso tenemos un liencillo, pero digamos que para bordar se puede hacer en cualquier tipo de tela. Se puede hacer sobre una prenda como tal, se puede hacer sobre un cojín, pues es indiferente. Realmente el bordado se presta pues como para cualquier tipo de material. Pero en este caso, el día de hoy vamos a bordar sobre el liencillo. Bueno, a veces para bocetear pues utilizamos lápiz, lapicero, y esos serían como los materiales fundamentales a la hora de bordar. Bueno, Lore, entonces ya después de tener en cuenta los materiales que necesitamos, cuéntenos cómo vamos a iniciar con este proyecto. Bueno, perfecto. Para el día de hoy la idea es bordar un florero. Lo vamos a hacer pues como en una tambora pequeña y vamos a realizar unas puntadas básicas del bordado, que acá están expuestas algunas de ellas, y las vamos entonces a utilizar. Para empezar utilizamos la tambora. Les cuento, la tambora tiene un tornillito en la parte superior que es la que permite ajustar la tela. La tambora es un soporte para ajustar la telita y para que nos quede pues como templadita a la hora de bordar. Entonces el tornillo se ajusta. En este preciso momento pues lo vamos a aflojar para poder introducir la tela. Tenemos entonces la tela, el liencillo. ¿Existen varios tipos de liencillo, pues unos más gruesos que otros, o siempre vienen así? Pues los que yo conozco vienen en esta presentación. Esta, por ejemplo, eso, que acá veo como una diferencia. Es otro tipo de liencillo, pero es más poroso. O sea que a la hora de aprender a bordar o de iniciar es muy recomendable porque tiene pues como muchos poros y se ve por donde se puede colocar pues como la puntada. Es más sencillo a la hora de hacerlo. Bueno, entonces la ruedita que tiene el tornillo va en la parte de encima, que es por donde vamos a apretar. Entonces colocamos la telita sobre el aro, cuidando que siempre hayan como unos espacios a los lados para poder ajustar la telita. Colocamos la que tiene el tornillito encima y vamos a apretar. Vamos ajustando, ya cada persona. A medida que va apretando el tornillito, Exacto. también hay que ir jalando la Hay que jalar la tela para que ya quede ajustadita. A mí personalmente, para bordar, me gustan más las tamboras de plástico. Me parece que apretan y ajustan mucho mejor la tela que las de guado. Sin embargo, cualquiera de las dos se puede utilizar, no hay ningún problema. Bueno, yo creo que acá ya quedó ajustadita. Uno hace la pruebita que suene como un tambor. Listo. Y como acá tenemos pues un trozo de liencillo un poco grande, lo que vamos a hacer es cortar a los lados. Si quieres me ayudas a sostener, pues a templar como para... Doblemos este pedacito de tela
Entonces lo que te decía, es muy importante que a los lados queden restos de telita para poder ajustar, porque a medida que vamos bordando, pues la tambora se va desajustando también, entonces listo. Sí, de pronto lo ponemos, si cortamos muy al ras, de pronto ya se desprende. Se desprende, entonces la idea es que siempre quede pues como un sobrante. Bueno, ya tenemos entonces nuestra tambora con la tela. Continuamos haciendo el boceto. Sí. En este caso vamos a hacer entonces un florero sencillo. Ya el diseño queda pues como a elección de cada uno, ¿cierto? Entonces vamos a hacer aquí algo pues muy simple. Bueno, Lore, mientras va haciendo el boceto, Sí, quisiera que de pronto nos regalara un número de contacto para todas las personas que en este momento están viendo su trabajo, que quisieran de pronto adquirir una de sus obras que vemos acá en pantalla, o que por el contrario quieran aprender este arte del bordado y la quieran contactar. Claro que sí, Erika. Bueno, mi número de teléfono es 310-597-1984. Se pueden comunicar conmigo también por WhatsApp. También tengo redes sociales. También cuéntenos las redes. Sí, tengo una página, recientemente pues la creé, donde estoy publicando parte de mi trabajo, @lore_ilustra en Instagram. Esos serían pues como mis contactos para quienes estén interesados, me quieran preguntar acerca pues como de este tema. O sea que en el bordado no existe como una temática principal, sino lo que es muy abierto a cualquier tipo de imagen que queramos plasmar. Claro que sí, hay diferentes estilos, diferentes técnicas, pero pues el bordado es una práctica muy amplia, al igual que el tejido. Lo que pasa es que como el bordado es una práctica pues desde los inicios como tan relegada a las mujeres, a lo femenino, entonces yo creo que tiene que ver mucho con eso, porque las mujeres de por sí somos amantes a las plantas, o creo que la mayoría, incluso pues el bordado, que también viene desde nuestras ancestras, nuestras abuelas. Si tú te fijas, pues qué abuela no tiene un jardín en su casa, entonces yo creo que tendría que ver mucho con eso. Sí, muy bonita la respuesta. Sí. Yo próximamente pues pienso dar también como un tallercito para las personas que estén interesadas. Sería pues como a mediados o finales de este mes. La idea es hacerlo en el parque educativo, entonces si alguien está interesado también se puede comunicar conmigo y ya yo le daría pues como toda la información. Bueno, aquí ya tenemos como el boceto, aunque no se ve muy bien, no sé si quieras que lo retiñamos pues como con un lapicero. No, así. se ve muy bien, sí, listo, perfecto. Bueno, entonces este es nuestro florerito. Ahora lo que vamos a hacer es disponernos pues como a la parte divertida, que es hacer las puntadas. Yo acá tengo unos muestrarios pues como de puntadas básicas del bordado. Me sé los nombres de algunas, no de todas realmente, porque pues ese es un mundo muy amplio y yo llevo apenas año y medio pues como con este cuento. Pero básicamente pues para este bordado como tal, el que vamos a hacer en estos momentos, vamos a utilizar esta puntada que se llama cordoncillo. Hay diferentes clases pues de cordoncillo. También vamos a utilizar esta, que es muy usada pues como en el bordado botánico, que se llama nudo francés. Vamos a utilizar estas, que son pues como puntadas de diferentes tipos de tallitos y ramitas.
Vamos a utilizar el punto arroz, pues que es una puntada como de relleno que le da volumen a los bordados. Entonces, manos a la obra. Entonces, para iniciar, Lore, ¿con qué aguja vamos a empezar? Ahí me imagino que debe ser como una pequeña por el tamaño de la tambora también, o una grande, ¿cómo sería? Vamos a utilizar una aguja punta roma, que no tiene punta, como les contaba al principio, pues no chuza. Entonces me parece que es muy útil pues como a la hora de usarla, porque uno normalmente cuando está cosiendo pues se chuza. Entonces estas agujas son muy chéveres pues porque no tienen como ese problema o esa dificultad. Y porque también tienen el ojal un poquito grande que va a permitir pues que el hilo quepa. Entonces te voy a poner un trabajito, ya que tú eres aquí la artista, y vamos a combinar entonces colores, ¿cierto? Vamos a utilizar un color pues base para el florero. El florero lo vamos a rellenar con el punto arroz. Le vamos a hacer un flequillo a la parte pues superior del florero, que sería esta puntada. Pues para eso necesitamos pues como otro color diferente, y ya al final vamos a hacer entonces las florecitas y combinamos también colores. Entonces no sé, cuéntame qué colores te gustaría. Pues yo diría que Acá para la parte de las flores quedaríamos lindos estos pasteles, pues en estos tonos cálidos como el lila, este mandarín, este rosado, y podemos el florero hacerlo con el azul para que contraste, quedaría bonito. Perfecto, listo. Pero ¿sabes qué? El florero lo podemos hacer con el hilo coral, que es más gruesito, más entonces textura. da más textura. Entonces acá también tenemos pues como varios. Puede ser con el azul oscuro que hay allá, y ya los flequillos se puede hacer con este para que contraste oscuro con clarito ahí. Perfecto. Entonces Este es un poquito que más gruesecito, ¿cierto? Sí, el hilo coral es un poquito más grueso. De hecho, con este hilo se tejen mochilas y se tejen pues como objetos utilitarios, pero también sirve mucho a la hora de bordar. ¿Qué pasa? El hilo coral da pues como mayor volumen y mayor textura. Acá, por ejemplo, hay una técnica mixta entre hilo coral y hilo moliné. El cabello está hecho con hilo coral completamente, las prendas, pero las florecitas están hechas con hilo moliné. Entonces es como una textura más suave. Pues eso depende mucho de los resultados a los que uno quiera llegar, ¿cierto? Entonces vamos a enhebrar la aguja. Esta parte a veces es un poco compleja, ya que el hilo coral es un poco grueso y suele deshilacharse. Entonces siempre en la práctica del bordado, del tejido, hay que tener mucha paciencia, de eso se trata. El bordado a mí me ha enseñado pues como a cultivar mucho la paciencia, la atención y el estar ahí justo en el momento. Entonces enhebramos, se hace un nudito al final del hilo, lo que va a permitir pues que el hilo no se salga a la hora de hacer la puntada. Listo, hacemos un... Se trabaja así, no doble, sino con una sola... Depende mucho del gusto también de la persona. Yo si trabajo... quiere más textura, se podría doble. Se podría doble, sí, exacto. Yo normalmente trabajo pues con una sola hebra, ¿cierto? Listo, comenzamos entonces. Vamos a hacer el punto arroz, que es un punto de relleno, para cubrir totalmente el florero. Entonces, introducimos la aguja hasta el final con el hilito. Lo primero que vamos a hacer entonces es bordear la forma del jarrón, ¿cierto? O del florero. Para eso vamos a utilizar una puntada que se llama punto atrás, que es esta que vemos acá, que se utiliza mucho para hacer bordes,
también para hacer rellenos. Por ejemplo, este bordado que tenemos acá, esta muestrica, el cabello y las cejitas todas están realizadas con esa punta, que es punto atrás. O sea, uno aprende el punto atrás y puede hacer prácticamente cualquier proyecto de bordado. Ah, bueno, entonces es muy interesante que nos enseñe eso. Sí, total. Entonces, ¿qué hacemos? Sí. Introducimos la aguja con el hilo, regresamos un poco más adelante, ahí tenemos nuestra primera puntada. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Nos devolvemos, pero un poco más adelante, siempre procurando conservar la forma. El mismo espacio entre puntada y puntada para que no queden unas más grandes que otras. Sí, pues eso le daría como más, un detalle más definido a las obras, pero pues como les contaba ahorita o te contaba, es muy libre. Entonces, ¿qué hacemos? Nos devolvemos un poquito más adelante y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a regresar por el último puntico que nos quedó. Y es básicamente eso. Entonces, nos devolvemos un poco más adelante Y ya volvemos a introducir. y ya volvemos a introducir por el último huequito que nos queda. Ah, esa está fácil. Es muy fácil, Sí. es muy simple. Y ya pues hasta que terminemos la forma como tal. Cuando tenemos formas muy curvilíneas, hay que procurar hacer la puntada un tris más pequeña de lo que veníamos haciéndola. ¿Por qué? Porque si la hacemos muy larga va a quedar muy rectangular. Entonces la idea es que en esas partes, acá por ejemplo vemos, las vamos a hacer más pequeñitas, pues como para que quede la forma circular que queremos, ¿cierto? Mientras vamos haciendo ese relleno, Lore, por ejemplo, acá podemos ver otra de sus obras que de todas me llama mucho la atención porque tiene mucha textura, mucho color. Para una obra de esas, ¿cuánto tiempo tarda en hacerla? Bueno, Erika, mira, esa obra es incluso muy especial para mí porque se hizo en el marco de un proyecto muy bonito del cual hice parte este año. Se llamó Bordes de mi Tierra, en el cual se hizo pues como una convocatoria principalmente pues a mujeres jóvenes del municipio que supieran bordar o tejer o tuvieran pues como o quisieran tener más bien acercamientos pues como a este tipo de prácticas, ¿cierto? Entonces se hizo la convocatoria para plasmar a través de los bordados de unas piezas pues que se realizaron cómo concebimos nosotras las mujeres el territorio, ¿cierto? Y este pueblo tan bello que habitamos. Entonces a través pues como de esa pregunta comenzamos a trabajar en nuestros bordados y también pues se hicieron talleres donde se explicaban pues como técnicas de bordado, también talleres acerca pues del territorio. Entonces, bueno, este bordado lo hice pensando en la casa de mis abuelos. Ellos han vivido acá desde siempre, en una de nuestras bellas veredas, Las Acacias, y pues es un lugar que me vio crecer. Entonces también quise plasmar ahí como el arraigo. Es un lugar que tiene mucha abundancia, mucha vida, entonces me pareció importante plasmar eso. El proyecto como tal tardó 6 meses y yo creo que ese fue el tiempo que demoré en hacerlo. Obviamente no le dedicaba pues como toda mi atención y todo el tiempo porque tenía otras actividades,
pero normalmente durante las tardes o las noches, todos los días le dedicaba más o menos una hora, media hora. Entonces realmente el tiempo que uno tarda haciendo un bordado es muy relativo, depende mucho pues como de la intensidad con que uno lo haga. Entonces no te podría decir pues como con exactitud cuánto tiempo tardé haciéndolo, pero sí fue un buen rato. Sí, se ve muy elaborado y la textura es muy bonita. Sí, ese bordado ha significado pues como mucho para mí por todo el tema de mi familia y mi historia como tal. Entonces, digamos que ese proyecto también me ayudó mucho como a enamorarme del bordado con mayor intensidad. El bordado llegó pues como en un momento de mi vida bien especial, cuando comenzamos pandemia. Yo me encontraba en Medellín estudiando y resulta pues que entró la pandemia, me vi enfrentada pues como a quedarme en un apartamento sola por mucho tiempo y llegó justo en esos momentos como a acompañarme y a darme pues también ese regocijo. Entonces el bordado para mí ha significado pues como mucho. Sí, porque en nuestros hogares muchas personas deben de estar en este momento viéndonos, que también de pronto ya señoras de edad, que ya trabajaron lo que iban a trabajar, que quieren como utilizar su tiempo libre en algo productivo. Esta es una muy bonita manera en la que pueden también crear su propio emprendimiento, Claro. Un sustento económico basado en un arte muy bonito. Entonces, nuevamente, Lore, regálenos su número de contacto para aquellas personas que de pronto están interesadas en aprender esta bella técnica. Claro que sí, mi número de teléfono es 310-597-1984. Podrían marcar o escribir a WhatsApp. Ese es mi contacto. Sí. De hecho, en ese proyecto que les contaba, pues también se hizo una convocatoria donde podían participar todas las personas pues como del municipio con sus tejidos o con sus bordados, y hubo mucha participación, especialmente pues como de mujeres, incluso hombres adultos. Recuerdo que la señora de mayor edad que participó en ese proyecto tenía, o tiene más bien, 92 años creo. Y es una señora pues que se ha dedicado al bordado Toda la vida. prácticamente toda su vida. Me pareció pues como muy bonito también de ese proyecto que se vincularon hombres. Realmente pues el bordado y el tejido ha sido una práctica que se le ha relegado mucho a las mujeres, y no tiene por qué ser así, ¿cierto? Entonces qué bonito que estos señores y estos hombres jóvenes se hayan animado pues como a vincularse en ese proyecto, porque pues ya le da también como mucha fuerza, ¿no? Sí. Y que es algo que cualquier persona... No encasillarlo pues en un género, sino que es algo Sí. muy amplio, que cualquier persona que lo puede cualquier hacer. persona lo podría hacer. Entonces, bueno, acá ya estamos terminando nuestro punto atrás, que sería pues como la forma del jarroncito. Como les decía, esto es una puntada que prácticamente cuando uno la aprende ya puede emprender cualquier bordado. Sí, pues no está complicada. Es está muy muy sencilla, sí, es muy sencilla. Vamos a darle aquí un toquecito. Bueno, Lore, mientras va acabando ahí, tengo curiosidad de hacerle una pregunta, y es, acá vemos pues muchos tipos de puntadas, Sí. Unas con más textura que otras, unas planas, pero mi pregunta es si como
En esta técnica del bordado podríamos como inventar una puntada, de pronto experimentando se podría hacer algo como más original en cuanto a, pues, a las técnicas que vimos acá. Sí, por supuesto, pues como te decía, el bordado es una práctica muy libre, entonces me parece que a la medida que uno experimenta y juega con las agujas y los hilos, lo podría hacer tranquilamente, combinando puntadas, mirando opciones, pues me parece que sí se puede hacer, claro que sí. Sí, porque me imagino que todas estas que ven acá fue porque alguna persona algún día dijo, aparte de esta normal, voy a experimentar esto, y ahí nació. Claro. Entonces también muy bonito que pongan a volar su creatividad. Bueno, Lore, aquí veo que ya acabamos con el primer bordeado del jarrón o del florero en este caso, y o sea que ya empezaríamos con este de acá, que me parece como más complicado de hacer. ¿Cómo se llama? Se llama punto arroz, pero es muy sencillo, Sí, o sea, no tiene como lo más de complicado. No tiene ningún... Yo sé que tanto yo como los televidentes que nos están viendo en este momento estamos intrigados de cómo se hace esta puntada, porque se ve que es muy chévere. Ok, bueno, como te decía, se llama punto arroz, es una puntada que sirve mucho pues como para dar volumen, sirve mucho para rellenos, y si pueden observar bien, pues tiene la textura del arroz, parecen un montón de arrocitos ahí puestos. ¿Cómo se hace esta puntada? Es muy sencillo. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Esta puntada incluso es muy libre, es muy suelta. Entonces introducimos la aguja en cualquier parte de nuestro florero. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a avanzar un poquito. Cada quien elige pues como el tamaño de la puntada, es indiferente dependiendo pues como de lo que se quiera hacer. Acá tenemos pues como una puntada medianamente pequeña, y vamos a hacer esa misma puntada en diferentes lugares, en diferentes secciones. ¿Cuál es la idea? Que siempre procuremos que tenga el mismo tamaño, ¿cierto? Que no sean más largas ni más cortas, siempre procurando que sea pues muy similar a la inicial. Entonces simplemente hacemos puntadas por todos los lados en diferentes direcciones y ya, eso es todo. Ese es el punto arroz. Sí, o sea que por ejemplo no es ahí en la textura se ve como si estuvieran montadas una sobre otra, y no es porque ya están muy juntas y dan ese efecto visual. No, realmente sí se pueden colocar unas sobre otras para más volumen. Exacto, para darle más volumen. Eso se puede hacer tranquilamente, y también se pueden ir juntando unas a otras pues a medida que realizamos el bordado. Entonces, bueno, este trabajo es un poquito extenso porque obviamente pues hay que rellenar toda la forma. Bueno, Lore, ahí ya vamos terminando este que se llama punto de arroz. Sí. Sí, ya estamos terminando. La idea es pues que quede bien cubierto para darle pues como una textura bien bella al proceso, ¿cierto? Al tejido como tal, al bordado. Sí, queda con un volumen muy bonito. Sí, entonces la idea es pues como hacerla con mucha paciencia, procurando siempre que las puntadas, como les decía, pues no importa la dirección, no importa que
una puntada quede sobre otra, incluso eso le da mucho volumen, mucha textura, pero la idea en la mayoría de los casos, claro que pues el bordado es muy libre, pero si uno quiere un resultado pues como más detallista o más pulido, la idea es pues que la puntada se haga del mismo o procurando siempre que tenga el mismo tamaño. Entonces acá vamos pues como terminando. Acá sigue una parte, Loren, perdón que la interrumpa, una parte muy importante, claro, que es cómo se remata atrás el hilo. Sí. También que los televidentes vean, claro, cómo es ese proceso ahí atrás. Ya les voy a explicar, voy a dar unas cuantas puntadas más acá para explicarles entonces cómo se remata, o más bien cuál es mi manera de rematar. A veces es muy normal lo que pasó acá, que se hagan pues como nuditos. Eso no representa ningún problema, simplemente si el nudo está muy ennudado, se corta el hilo y no pasa nada y se continúa. O a veces, pues si es posible, el nudo se puede desenredar sin ningún problema. Listo. Bueno, acá ya vemos que está relleno, igual se le puede dar pues como más detalle, pero vamos a dejarlo así por el momento. Listo. Entonces, para rematar es muy sencillo. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar o vamos a introducir la aguja por una de las hebritas que ya están. La introducimos, queda como un ojalcito y metemos la aguja y simplemente se aprieta. Ya dependiendo de cómo va a quedar ajustado, pues uno mira si le da otro pasoncito para que quede más segurito, para que quede más seguro, y cortamos. Entonces ese sería nuestro punto arroz. Bueno, hasta ahora hemos aprendido 2 puntos. Punto atrás, ¿cierto? Y punto arroz. Y punto arroz. Así es. Y los dos hasta el momento son fáciles de hacer. Entonces, a todas las personas que nos están viendo, anímense a aprender esta técnica del bordado. Acá estamos con Lore, que es una experta en esta técnica, y nos va a compartir nuevamente su número para las personas que están interesadas. Ok, mi número de teléfono es 310-597-1984. También me encuentran en redes sociales como @lore_ilustra en Instagram. Acá aprovechando también recordarles que si de pronto quieren ver nuevamente este programa que están observando en el día de hoy paso a paso, lo pueden hacer a través del canal de YouTube, Canal 8 La Unión, donde pueden pausar las veces que sea necesario para que aprendan este proceso, y también nos pueden escribir al número de WhatsApp que aparece en pantalla para que nos cuenten qué quisieran ver en el programa. Si quieren mostrar sus emprendimientos en el programa, también nos pueden escribir y lo pueden hacer. La idea es que esto sea una ventana para que todos podamos mostrar nuestro arte y que podamos ser reconocidos también entre la comunidad. Bueno, Lore, entonces ya vamos a utilizar otro tipo de hilo y vamos a aprender otra puntada también, ¿cierto? Sí, así es. Bueno, en este caso vamos a utilizar el hilo moliné, que como les decía, pues tiene una textura más suave. El hilo moliné normalmente viene por madejitas, sí, y se puede fragmentar dependiendo pues como del resultado que nosotros queramos en cuanto al grosor. En este caso vamos a utilizar una puntada que se llama flequillo. Esa puntada se utiliza mucho, por ejemplo, para hacer cabello, como en este caso. Pero en este caso pues lo vamos a utilizar para hacerle una especie de flequillo a nuestro florero. ¿Qué vamos a hacer? Pues en este caso, para darle como mayor volumen al flequillo, pues no vamos a dividir las hebras. Entonces vamos a cortar. Es que se pueden dividir. Sí, si quieren también les voy a explicar cómo se hace, pues para que las personas puedan ver. Entonces, como pueden notar, el hilo moliné viene por hebras. Acá están divididas. Normalmente el hilo moliné tiene 6 hebras. Entonces lo que podemos hacer es que lo podemos dividir en 2 secciones de 3 hebras, ¿cierto? Y vamos a deslizar
y de esta manera se divide. Entonces, ¿qué va a permitir esto? Que el volumen o el grosor de nuestro bordado sea más delgado y de la misma manera pues economizar el hilo. Entonces de esa manera se fragmenta. También lo podemos hacer pues como en hebras de 2 porque trae 6 hebras. En este caso lo hicimos con 3 hebritas cada uno. De esa manera se fragmenta pues como el hilo. Listo, perfecto. Entonces vamos a hacer nuestro nudo flequillo. Para eso vamos a enhebrar. En este caso no es necesario hacer nudo al final del hilo, no. Bueno. Porque la misma puntada va a anudar el hilo, entonces no es necesario. ¿Qué hacemos en este caso? Entonces vamos a introducir la aguja en la parte superior de nuestro florero y vamos a dejar dependiendo pues como el largo que queramos de nuestro flequillo, lo vamos a dejar. Igual al final pues se corta para que quede parejo, pero en este caso lo vamos a dejar entonces de este tamaño. Listo. Avanzamos un poco adelante en línea pues horizontal, jalamos el hilo y volvemos al punto inicial, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer acá? No vamos a jalar totalmente el hilo, sino que vamos a introducir la aguja por la mitad de la gotica que quedó, ¿cierto? La mitad, de esta manera. Así, y en este punto vamos a cortar nuestro hilo. Entonces acá quedó nuestro primer flequillo y eso lo vamos a hacer sucesivamente hasta que terminemos la forma pues del florero. Entonces volvemos a introducir nuestra aguja, dejamos el largo pues que deseamos, ahí. Avanzamos un poquito y regresamos al último punto que nos quedó de el hilo, ¿cierto? Introducimos nuevamente la aguja en el centro de esta manera y cortamos. Hasta donde veo, Lore, es muy importante con un dedito estar teniendo los flequillos para que Sí. no vaya a enredar el tejido que está haciendo pues el bordado. Sí, son maneras pues como de hacerlo. Ya obviamente cuando uno adquiere pues como destreza, no hay como tanta necesidad, pero en estos casos que estamos pues como iniciando, sí es bueno hacerlo. Porque además el hilo moline tiene hebritas, entonces puede que se enrede, ¿cierto? Entonces vuelve. De hecho aquí se está listo. Introducimos el hilo, avanzamos. No es complicado, realmente es tener mucho cuidado y mucha atención a la hora pues como de hacer la puntada y ya. Y introducimos en la mitad, cuidando que la gotera siempre quede pues como al lado de arriba para que no se nos vaya a enredar. Acá. Bueno, Lore, veo que acá ya estamos acabando con la puntada del flequillo. Es así, con un poquito como más de atención, pues porque el proceso ya es un poquito más largo, pero también queda muy chévere. ¿Y ahí qué podemos hacer ya cuando está acabando? Bueno, entonces acá ya tenemos nuestro punto flequillo. Como les contaba, es muy propicia pues para hacer cabellos y en este caso pues para hacerle como una especie de cortinilla al bordado como tal. Normalmente uno realiza pues como
2 o 3 capitas, dependiendo del grosor que uno quiera o de la textura que uno quiera. La idea es que cuando uno termina pues como de hacer el flequillo, la parte que queda en blanco o la parte que queda pues con la tela se rellene, para que a la hora de mirarlo pues superficialmente no se noten el vacío ahí, exacto, y no se note pues como la tela. Entonces lo que hace uno es que rellena esa parte o hace varias capitas de flequillo. En el caso del cabello pues se utilizan mucho como varias capas para dar volumen. Entonces acá ya tenemos pues nuestro flequillo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar, porque acá pues está muy largo, nos está cubriendo el florero, entonces vamos a cortar con cuidado para que quede sobre el florerito. Entonces ahí estaría nuestra puntada flequillo. Entonces acá tenemos, listo, esa sería nuestra puntada flequillo. Bueno, hasta ahora ha sido un proceso muy educativo y muy productivo porque hemos aprendido 3 puntadas. La puntada hacia atrás, la puntada de arroz y la puntada de flequillo, si no estoy mal, Lore. Sí, así es, esas 3 puntadas son las que hemos realizado durante todo este proceso. Ahora vamos a continuar entonces con las puntadas de los tallitos, que pues son relativamente fáciles, no tienen mucha ciencia. Sí. Entonces vamos a comenzar. Para eso pues vamos a utilizar entonces tonos verdes. Tú me dices si te gusta alguno en especial. Yo creo que cada una la podemos hacer de un tono, puede ser una de estas. Ok, perfecto. Utilizar varias tonalidades de verde para que los televidentes en casa también vean cómo hay variedad de tonalidades. Sí, la idea es que juguemos con los colores. Es que al final bordar, yo viéndolo desde la pintura, bordar es como pintar pero con hilos. Es el mismo proceso, combinamos colores, hacemos texturas, solo que en esta ocasión no estamos utilizando pinturas sino hilos. Entonces, así muy bonito, es, Erika. De hecho, qué bonito lo que dices, porque podemos incluso utilizar varias técnicas. Yo he visto, por ejemplo, bordados donde también se utiliza la pintura como recurso. Entonces se hacen bordados sobre pinturas, se pueden hacer bordados incluso sobre fotografías. Entonces el bordado también es muy amplio en ese sentido y se puede pues como vincular y relacionar con otro tipo de artes. Entonces vamos a enhebrar nuestro hilo verde y vamos a empezar con esta puntada. ¿Esa tiene algún nombre en específico? Pues si lo tiene, no lo conozco. Pero bueno, digamos puntada de... Sí, esas puntadas básicamente las aprendí en un curso de bordado botánico que hice. Entonces ahí quedaron. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, acá ya tenemos la forma definida, el boceto, que sería esta misma. Anudamos al final. Acá sí es necesario, casi por lo general, solamente esta es como la excepción. Entonces introducimos nuestra aguja. Siempre llevando pues como la forma del boceto, ¿cierto? Entonces acá cuando ya vamos a empezar pues como a definir las hojitas, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a desplazar hacia la esquina del tallito, sostenemos nuestro hilo y nos dirigimos a la otra esquina. ¿Para qué? Para generar pues como el efecto y la forma de la hojita. Listo, acá si hacemos esto, pues deslizar totalmente el hilo, nos va a quedar una puntada totalmente plana. Y eso no lo queremos. Lo que queremos es que quede una forma pues como de hoja. Entonces nos vamos a meter o vamos a introducir el hilo en la mitad del tallo, ¿cierto?
Qué chévere, y eso nos da qué lindo. la forma de hoja. Continuamos nuestro tallito. Vamos a la esquina, sostenemos nuestro hilo y vamos a la otra esquina, ¿cierto? Esa está muy fácil y muy hermosa. Es muy bella, Sí. es muy bella y es muy fácil. Vamos a la mitad de nuestro tallito y con eso vamos a generar nuestras hojitas. No sé, pero yo ya me estoy antojando de bordar. Me imagino que ustedes en sus hogares también están interesados, entonces nuevamente repetirles, Lore, sus redes, su número de contacto para todas las personas que de pronto quieran adquirir una de las obras que les estamos mostrando en el día de hoy, o que por el contrario quieran aprender. Como lo decía Lore, va a estar dando un taller en estos días, entonces se pueden contactar con ella para que les dé toda la información necesaria. Bueno, Erika, mi número de contacto es 310-597-1984 y en Instagram me encuentran como @lore_ilustre. Ese es mi Instagram, ahí se pueden comunicar conmigo. Lo que soy yo, ya estoy antojada pues de tomar ese taller. Muy chévere. Sí, así es. Entonces aquí terminaríamos nuestra puntada Inicial de detalles. de tallos, así es. Listo, rematamos. Ahí se puede coger de cualquier hilo, ahí veo que está cogiendo del azul, no hay problema. Sí, no hay ningún Antes problema. mejor porque se afinan todas. Exacto, eso no tiene pues como ninguna ciencia. Repitámosle a las personas que nos están viendo cómo se remata. Claro que Introduce sí. el hilo. Listo, ya les explico. Vamos a cortar acá pues para que no queden como sobrantes. Entonces, lo que hacemos es que nos pegamos de cualquier hebrita de hilo que haya en el bordado, hacemos una gotica y nos metemos por el centro y apretamos. Las veces que sea necesario, ya cada persona mira pues que quede ajustadito y que quede seguro. Entonces acá tenemos nuestra primer puntada de tallo, ¿sí? Listo, perfecto. Continuemos. Ahora les voy a enseñar una puntada que se llama cordoncillo. Ay, qué lindo, sí. Esta puntada se utiliza mucho también para tallos, la podemos ver reflejada en este bordado o en este, que serían pues como los tallitos. Entonces, dime qué verde. Sigamos con este. Ok, perfecto. Pongámosle uno vivo ahí para que contraste. También quería contarles que las puntadas cambian mucho dependiendo del tipo de material y del tipo de hilo que utilicemos. Por ejemplo, acá en este muestrario podemos ver la puntada de cordoncillo, que es la que les voy a explicar a continuación, con hilo moliné y con hilo coral. Entonces acá vemos que el grosor y la forma varía mucho. En esta se ve muy lindo. En este es el que vamos a utilizar. Sí, el hilo coral, Que así se ve como es. con más volumen. Con más volumen, así es. Bueno, Bueno. hasta ahora nos está quedando un diseño muy bonito y la verdad es fácil de hacer, solo es de tener paciencia, de seguir el paso a paso. Sí, tener mucha paciencia, sentarse. A mí me parece que el bordado, aparte pues de ser una práctica muy bella, cultiva pues como en nosotras las personas la paciencia, la atención y el estar también como en el momento presente. Entonces, qué bonito que las personas se animen y realmente pues no solamente el bordado, sino que se dediquen en sus tiempos libres a cualquier arte, porque creo que el arte nos enriquece y nos nutre mucho como personas. Entonces la invitación es a que estimulen mucho la creatividad y el pensamiento a través del arte. Bueno, entonces vamos con nuestra puntada cordoncillo. Se hace de la siguiente manera. Acá tenemos pues el tallo definido, el boceto. ¿Qué vamos a hacer? Introducimos la aguja con el hilo. Sostenemos nuestro hilo a un costado
y avanzamos un poquito, ¿cierto? Antes de deslizar totalmente el hilo, es muy similar a esta, realmente, a la que estábamos generando ahorita con las hojas. Vamos a introducir nuestra aguja a un ladito de la primer puntada que tenemos y alamos el hilo, ¿cierto? Volvemos a hacer lo mismo, avanzamos con nuestra puntada y regresamos en la última que nos queda. Entonces ves que ahí se va generando como una textura anudada o trenzada. Esa es la idea pues como del cordoncillo. Entonces hacemos lo mismo y ese sería básicamente nuestro punto cordoncillo. Eso queda también muy lindo, es que todos muy lindos y relativamente son fáciles de hacer. Sí. De tener como la concentración. Acá entonces ya tenemos nuestro tallo en cordoncillo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar entonces las hojas. Para las hojas hay dos clases de puntada. Una es pues como la más sencilla y esta que se llama punto espiga, que es pues como cruzadita. Entonces vamos a hacer pues como por el momento la más simple. Acá tenemos entonces la forma o el boceto de la hoja. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a desplazar hacia la punta de la hoja. Entonces nos desplazamos hacia la punta de nuestra hoja y lo que vamos a generar es pues como la nervadura central de la misma. Entonces nos desplazamos hacia el final y esta sería la parte central de nuestra hoja, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a desplazar hacia una esquina de nuestra hoja. Y vamos a ir al centro de nuestro tallo para ir generando como una especie de zigzag. Entonces, al centro. ¿Qué hacemos ahora? Nos desplazamos hacia el otro extremo de nuestra hoja y volvemos al centro. De esa manera vamos a ir descendiendo para darle pues como la forma a la hoja. Entonces volvemos al extremo de la hoja, pero un poquito más abajo de donde se comenzó, ¿cierto? Volvemos. En esta puntada podemos, por ejemplo, combinar varios tipos de colores para darle pues como más profundidad al diseño. En este caso vamos a utilizar solo una tonalidad. Entonces volvemos al otro lado, al extremo, un poquito más abajo y regresamos al centro. De esa manera vamos a estar pues como generando el efecto de una hoja, como pueden ver. Ya pues depende mucho de el tamaño que la persona quiera. Y acá tenemos nuestra hoja. Entonces esa sería pues como la puntada básica para hacer hojas y tallos. Vamos a hacer otra hojita acá. Como les contaba, vamos al extremo de la hoja. Generamos pues como la línea central que tienen normalmente las hojas. Vamos a un extremo y vamos al centro. ¿Sí? Vamos al otro extremo y vamos al centro. Y eso se hace consecutivamente hasta generar la forma de la hoja. Todas las puntadas están muy bellas y entre comillas sí, fáciles de hacer, solo es de estar como atentos y seguir el paso a paso. Así es. Pero igual todo lo que hemos podido aprender hoy, pues qué montón de puntadas y todas tan bonitas. No hay que tener miedo, no hay que asustarse. Normalmente cuando uno está comenzando suele equivocarse, pero pues simplemente se corta el hilo, se vuelve a enhebrar, pues no hay ningún problema. Todo es cuestión pues como de como dice Erika, poner atención y poner mucho cuidado.
Y acá tenemos nuestro tallo con las hojitas. Ese también está muy lindo. Entonces, Y ahí rematamos atrás. aquí rematamos nuevamente. Muy importante hacer bien este proceso para que nuestro porque si no, bordado no se daña. vaya a desbaratar, como dicen por ahí popularmente. Listo. Entonces acá tenemos nuestro segundo tallo. Ahora vamos entonces a generar, los tallos que continúan se harían de la misma manera con el cordoncillo y generaríamos entonces dos tipos de flores. Bueno, entonces acá estamos pues terminando nuestros tallitos. Igual para hacer tallos pues también es muy libre, se puede hacer con el punto atrás que les enseñé hace un rato, se pueden hacer incluso líneas verticales simplemente y generarían pues también como el efecto de los tallos. Entonces acá ya terminamos nuestros tallitos con nuestras hojitas y ahora lo que vamos a hacer son las flores para darle un poco más de vida y color a nuestro bordado. Y con las flores, Lore, ¿qué puntos vamos a utilizar? Listo, les cuento. Para estas flores que vamos a hacer vamos a utilizar el nudo francés. Acá tenemos pues un ejemplo de flor en nudo francés y acá también tenemos otro ejemplo. Este nudo francés lo tenemos con hilo moliné y este es con hilo coral. Entonces el nudo francés también se presta mucho como para rellenos. De hecho, este bordado en su mayoría pues tiene nudo francés en la parte del bosque y de las plantas. Y acá también se utilizó, en estos dos, para rellenar las prendas. Entonces pues también es una puntada muy versátil y que se puede utilizar para diferentes estilos o formas. Listo, cuéntame, para esta florecita vamos a utilizar dos tonos, tú me dirás cuáles te gustan. Pues yo diría que estos dos, porque esta es para la otra, ¿no? Sí. Es así de gradito, entonces estos dos. Así quedaría también muy similar a como está acá. Colores pastel, que son de hecho mis favoritos, me encantan los colores pastel. Muy bien, entonces vamos a empezar con el nudo francés. Ese sí sabe como más difícil o también es fácil. El nudo francés tiene su complejidad. De hecho, cuando yo aprendí a hacer el nudo francés me demoré un buen rato. Pero eso depende mucho pues como de las personas. Cada quien tiene un proceso de aprendizaje muy diferente. Yo, por ejemplo, he explicado esta puntada a muchas personas y algunas simplemente lo ven por primera vez y lo cogen de una. Entonces es como dependiendo mucho de cada persona. Listo. Como siempre, anudamos al final para que el hilo no se salga. Entonces acá tenemos la forma circular de nuestra flor, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir de adentro hacia afuera. Se puede hacer al contrario, pero en este caso pues lo vamos a hacer de esa manera. Entonces vamos a ir al centro, introducimos nuestra aguja, nuestro hilo. ¿Qué vamos a hacer? Sostenemos, cuando esto sucede, hacemos el nudo un poquito más grueso para que no se nos salga de la tela. No pasa nada. ¿Qué hacemos en este punto entonces? Tomamos el hilo con nuestras manos. Nuestra mano izquierda, depende pues de si somos diestros o no. Y con la mano que normalmente utilizamos vamos a envolver nuestro hilo. ¿Cuántas vueltecitas?
Yo recomiendo que no pase de 4 vueltas. Ya después de 4 es muy complicado y pues no va a generar como el efecto deseado. Entonces mínimo 2, máximo 3, 4. En este caso lo vamos a hacer de 3. Entonces 1, 2 y 3. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a introducir la aguja a un ladito de la puntada inicial, siempre sosteniendo y ejerciendo presión en esta parte para que nuestro nudo francés nos quede muy bonito. Y aquí está. Acá está nuestro nudo francés. Listo. Vamos a dejarla así como está. Listo, acá como lo que queremos hacer entonces es una especie de difuminado o degradado, entonces vamos a cambiar nuevamente el color. Vamos a utilizar este lila o violeta, tú me sacas de la duda. Sí, yo diría que está más dentro de la tonalidad de los lilas. De los lilas, listo. Podemos utilizar cuantos colores deseemos. De hecho, pues si notan en el bordado de la muñequita rubia tenemos pues como combinaciones de diferentes colores. Listo. Como siempre, bueno, en este caso podemos, como les explicaba hace un rato, dividir las hebras de los hilos, dependiendo del grosor que queramos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo mismo que estaba explicando, siempre tratando pues como de conservar la forma circular. Entonces nos vamos a ir en círculos para generar pues como una especie de hortensia, podría decirse, o qué otra planta se puede asemejar. Creo que una hortensia. Sí, esa. O una begonia, tal vez. Entonces, vuelvo y explico la puntada. Sí. Siempre procurando entonces que estén unas juntas, o sea, que estén junticas para generar pues como el efecto que deseamos, ¿sí? Entonces, tomamos nuestro hilo con la mano izquierda, en mi caso, y con la mano derecha voy a envolver el hilo. Y pincho a un costadito. Esta puntada sirve mucho para hacer rosas porque tiene el efecto como de una rosita, o claveles, cualquier tipo de vegetación en realidad. Y pues también está fácil de hacer entre comillas. Sí, es muy simple. Es de templar bien, hacer la presión. Exacto. Pero también es muy importante lo que dices, ejercer la presión para que nos quede definida la puntada. También podemos entonces como variar en los grosores, en los tamaños. Igual sabemos pues que las formas de la naturaleza son simétricas, pero también asimétricas. No es necesario pues como exigirnos mucho en ese punto. Entonces acá vemos que se va generando pues como una florecita. sí. Como siempre rematamos. Bueno, acá me trabé. Varias técnicas. Sí. Podemos hacer pues como un nudito con los sobrantes. Igual pues no es necesario que la parte de atrás quede perfecta. Normalmente también cuando uno va pues a entregar bordados, lo que puede hacer es que puede colocar una telita detrás de la tambora para cubrir esa parte pues que no. Entonces bueno, acá tenemos. Vamos a darle entonces otra vueltecita para darle mayor volumen a nuestra hortensia morada, lila.
Listo. Muy importante el nudo. Y vamos siempre en la dirección del círculo, unas pegaditas de las otras para generar el efecto. Explico nuevamente la puntada. Introducimos el hilo, la aguja, sostenemos en mi caso con la mano izquierda, damos 3 vueltas en este caso y pinchamos a un costado o a un ladito, que no quede muy lejos pues de la puntada inicial. Y así se genera nuestro nudo francés. Ese está muy chévere, tiene mucho volumen, muy bonito. Sí, da mucha textura, da mucho volumen, es una puntada que realmente se presta pues como para hacer muchas formas y darle mucho detalle a nuestros bordados. Igual todas estas puntas, en este caso digamos que es como una especie de curso de bordado botánico, pero estos son puntadas que se pueden utilizar para cualquier figura. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy claro de eso es este busito o los busitos que vemos acá. Es con esa puntada, ¿cierto? Sí, es con el nudo francés. Que, pues ahí no es nada de vegetación, pero se utilizó ese nudito para dar esa sensación de la ropa y se ve muy chévere. Se logra como percibir que es un busito así calorcito, de esos peluditos. Sí. O de lana. Muy chévere. Les hice esos busitos porque es que acá en la Unión hace mucho frío. Entonces, ¿para qué? Para que no les dé frío a las muñecas. Acá también, mientras vamos acabando ahí de hacer la flor Lore, veo que usted tiene como un estilo muy particular en cuanto a hacer los rostros femeninos. Tiene como un sello que la caracteriza y se ve muy bonito. Porque todas tres, a pesar de que son tan diferentes, tienen como un mismo estilo. Entonces es muy chévere que como artistas logremos como un estilo propio, y eso lo veo reflejado en usted, que siempre se lo he dicho. Muchas gracias. De cámaras y ahora en cámara. Me parece muy bonito eso, y también creo que ese también es nuestro propósito como artistas, tener como un sello personal, que acá lo podemos ver reflejado. Sí. Bueno, te cuento un poco acerca como de eso que mencionas. Yo estudié diseño gráfico y pues digamos que el diseño gráfico es también muy amplio. Sí. En el quehacer y se puede vincular a muchas actividades. Y dentro del diseño gráfico me inclino mucho hacia la ilustración. Entonces es muy bonito lo que me dices del sello personal, porque generalmente mis ilustraciones tienen como esa tendencia. Siempre me voy muy hacia lo femenino, siempre procuro que mis ilustraciones tengan los ojos, por decirlo de alguna manera, cerrados, para indicar como cierta profundidad, ¿cierto? Entonces, bueno, no sé, es un estilo que encontré en el quehacer, realmente fluyó de manera muy espontánea, muy natural y bueno, siempre lo he aplicado como en mis trabajos y lo pueden ver reflejado Bueno, acá ya vamos a acabar con la última puntada. Así es. Nos quedó muy chévere. Bueno, le quedó muy chévere. Nos quedó. Acá de espectadora y de aprendiz también. Listo. Acá tenemos nuestra hortensia, begonia, clavel o rosa, sí, como la queramos llamar. Entonces rematamos para darle pues como finalización a... tenemos. Perfecto, ya terminamos entonces nuestra rosita con el nudo francés, y de la misma manera entonces vamos a realizar la que continúa. Bueno, acá vemos el resultado, algo simple, sencillo, fácil de hacer. Espero les haya gustado, se animen mucho pues como a bordar, a tejer. Y bueno, cualquier duda o inquietud que tengan, que necesiten, con todo el gusto.
Bueno, entonces así finaliza el programa de hoy, esperamos que les haya gustado. Recuerden seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, Canal 8 La Unión, ahí pueden ver la repetición paso a paso de este programa y de los anteriores, y nos vemos en un próximo programa.